Buenas noches, bendiciones. Que alegria tenho de estar aqui com vocês em esta noite fria de Chile. Hace 85 dias que estou acá e vine a propósito em essa época del año porque me gusta o frio. Vengo de uma parte de Brasil, del sur de Brasil, onde hace incluso nieve aí. Vivi em la montanha, uma montanha muito hermosa, uma cidade pequena, uma montanha de 1800 metros de altitud. E aí arriba desta montanha há um radar que cuida o cielo brasileño, o cielo de Argentina e de Paraguai, porque é lugar onde cruzam muitos aviões. E estou aqui hospedado muito cerca de aqui, do outro lado da Avenida Grécia, allí onde está a calle Los Molineros. Allí há uma igreja onde estamos cooperando com o pastor William. Tuvimos el sábado dia 1 acá, em el evento que houve de la UNIP. Me gostou, encontrei todo muito hermoso. E eu sentado em essa banca, o Espírito Santo me dijo: eu te vou a trazer a esse lugar. E depois, com muita alegria, recebi o chamado do pastor José Benjamín Navarro Herrera. Aleluia, ¿ve? Memorizei seu nome. Meu apelido é russo, se diz Karkle, com K de quilo. K-A-R-K-L-E. Karkle. Porque mis bisabuelos vinieron de Rússia a Brasil antes de la formación de la Unión Soviética. Vinieron 6.300 personas em 3 embarcações distintas e eles eram já allá cristianos e huyeron para Brasil. Então, mi bisabuelo era cristiano, mi abuelo, mi padre, eu, mis hijos, 5 gerações servindo ao Senhor. Mi padre, há 15 anos que faleceu, ele tocava seu instrumento em la igreja, tocou durante 50 anos e meio. Quando completou 50 anos, nós hicimos um culto de ação de graça por estes 50 anos de fidelidade ao Senhor. Nunca perdeu nenhum culto. Assim que eu nasci então em um lugar cristiano, pero permita-me dizer que também sou chileno de coração. La verdad tengo 4 nacionalidades. Una rusa por descendencia, otra brasileña por residencia, la chilena por obediencia y el cielo por inteligencia. Amén. Ustedes por lo menos deben tener 2 nacionalidades también. Son chilenos, pero son ciudadanos del cielo. Quero les invitar a abrir as Bíblias, vuestras Bíblias, livro del profeta Isaías, capítulo 43. Aproveito para saludar aqueles que estão oyendo por la radio e por el Face de la igreja, aqueles que escucharão en la posteridade. Sejam todos muito bendecidos e graças a meu obispo por la oportunidade de poder estar ministrando uma palavra de Deus para vocês em esta ocasião. Isaías capítulo 43. Estes capítulos aqui são muito hermosos. Del 41, el 42, el 43, el 44. Todos eles são muito hermosos. Vou ler o versículo 16, el 17, 18. 18 não vou ler, el 19, e vou hasta el
hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Versículo 16. Isaías 43. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los polluelos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. 21. Este pueblo he criado para mí, mis alabanzas publicará. Amém? Antes de empezar a escudriñar este texto, quero mostrar para ustedes 4 versículos que estão em el capítulo que a lo mejor usted conoce, que merece usted tomar algo para destacar em esse capítulo 43. Esta Bíblia que estou usando aqui, ela está recém sendo ocupada por primeira vez e já tenho estes versículos aqui destacados. O primeiro versículo que eu destaquei é o versículo 2, e eu creio que você conhece o versículo 2. Diz assim: quando passe por las aguas, eu estarei contigo, e se por los ríos, não te anegarão. Quando passe por el fuego, não te quemarás, ni la llama arderá em ti. Quantos podem dizer amém? Muy hermoso, ¿verdad? Otro versículo muy hermoso es el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí. Essa parte é muito hermosa, muito conhecido. Outro versículo que é bastante conhecido é o versículo 25. Diz assim o versículo 25: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Aleluya. Y no me acordaré de tus pecados. En ese capítulo 43, versículo 24, tenemos el versículo más romántico de la Biblia. Preste atenção. Versículo 24, el Senhor vai dizer assim: não compraste para mim caña aromática por dinheiro. É Deus quem está hablando. Será que quanto que cuesta? A mim não me gusta muito uno vá a uma feria, por exemplo, aí cerca del Cerro Santa Lucía, onde uno encontra produtos artesanais, de cobre, de madeira. Aí uns locais que estão queimando incienso. Não me gusta esse olor del incienso, pero creio que é barato uma varilla de incienso para queimar, para produzir um olor em la casa. O Senhor está dizendo: ustedes não compraste para mim caña aromática por dinheiro. La continuação: ni me saciaste com la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mim la carga de tus pecados e me fatigaste com tus maldades. Esse versículo 24, há muitos anos atrás, quando a Rádio Harmonia hacía campanha
Yo estuve ahí predicando 1 hora basado en ese versículo, cooperando de alguna manera para la campaña, para que los hermanos pudieran ofrendar. Bueno, todo eso para que usted vea que el capítulo está lleno de textos maravillosos. Vamos volver ahora al capítulo que nosotros hicimos, a los versículos que hicimos la lectura inicial. Yo voy a poner aquí un título. Yo puse aquí los 2 caminos más fantásticos de la historia. Voy a decir de nuevo, los 2 caminos más fantásticos de la historia. Glorias a Dios. ¿Cuántos conocen el camino que va a Mendoza? ¿Hay alguien? ¿Cuántos han pasado por el Cristo Redentor, el túnel internacional que liga Argentina y Chile? Después uno baja los caracoles, ¿cierto? 36 curvas. Ese camino es fantástico. Yo vine de Brasil de bus. Hay un bus que se llama JBL. Sale de Rio, pasa por São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Y después queda 24 horas cortando el norte de Argentina. Y 3 días de viaje, usted llega acá en Santiago de Chile. En una provincia de Argentina llamada Santa Fe, hay un río ancho. Y no hay cómo hacer puente en ese río porque no hay lugar sólido para poner los pilares. Entonces, ¿qué hicieron? Ese camino internacional que viene para Chile, hicieron un túnel por abajo del río y ese camino es fantástico. Pero acá, en Santiago de Chile, ¿sabe dónde hay un camino por bajo del río? En el río Mapocho hay un túnel. El Mapocho pasa por arriba y uno pasa por abajo. Son caminos fantásticos que hay muy cerca de nosotros, aquí incluso en Santiago. Yo conozco la Panamericana desde Arica. Es muy hermoso toda esa parte del desierto. Iquique, La Serena, Coquimbo, Antofagasta. Conozco hasta el sur, hasta Osorno. Já he manejado de Osorno hasta Santiago com el auto e me impressiona porque é llano assim. Llano la tierra. No hay. Tengo una sensación que la tierra no es redonda. Porque si usted llega a la Antártida, usted va a caminar así como estamos caminando aquí. Pero si usted mira en el globo, parece que uno tendría que estar caminando así, como la araña. Bueno, eso es una cuestión que no vamos a entrar en ese detalle. El primer camino fantástico que Dios abrió está en el versículo 16. Yo dije abrió, pero aquí los verbos están en el tiempo presente. Hay 3 verbos aquí que están en el presente. Dice así, el versículo 16. Así dice Jehová, el que abre. No dice aquí, el que abrió o el que abrirá. Presente, verbo presente, el que abre. El otro verbo que está aquí, versículo 17, el que saca. No dice ahí el que sacó, el que saca. Y el mismo 17, la segunda línea, está el tercer verbo, cae. Amén. Volviendo al 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Ese es el primer camino fantástico. Amén. ¿Dónde está basado esta historia? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, después de 430 años esclavos,
vão marchando por el desierto. El enemigo, Faraón y su ejército viene para traerlos de vuelta, viene para persecución, para perseguirlos. Ellos ahora están detenidos frente al Mar Rojo. ¿Ustedes conocen la historia? Dios habla a Moisés, ¿por qué estás preocupado? Manda el pueblo marchar. Y el mar se abrió, y yo creo, y usted debe creer también. Hay algunas personas que dicen, bueno, ese lugar era súper, el nivel del agua era así como en la rodilla. Persona que cree que el agua era en la rodilla, el milagro aún queda mayor. Porque ¿cómo va a morir un ejército ahogado con el agua en la rodilla? ¿Cómo va a morir un caballo del ejército ahogado si el agua era en la rodilla? No, yo me imagino que se formó dos murallas de agua a la derecha, a la izquierda. Si yo estuviera allí, pastor José Navarro, yo iba a poner mi dedo para ver si quedó como cristal, cómo fue que aconteció. Soy muy curioso, yo iba a tocar, pero yo no estaba allí, pero yo creo exactamente como dice la Biblia. E sabe o que aconteceu? Na verdade, não foi só um caminho. Foi um túnel. ¿Por que túnel? Porque a nuvem do Senhor cobriu mientras eles estavam cruzando o Mar Rojo. Mira o que vai dizer Pablo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 2, 3 e 4. 1 Coríntios 10, 1, diz: porque não quero, hermanos, que ignoreis que nossos padres todos estiveram bajo la nube, e todos passaram el mar, e todos em Moisés foram bautizados em la nuvem e el mar. Você pode dizer amém? E todos comeram o mesmo alimento espiritual. 4. E todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebia de la roca espiritual que los seguia, e la roca era Cristo. Eu muito me alegrei quando estava sábado sentado allí e comecei a observar esse color celeste que tem acá. E eu dije, oiga, essa igreja hace bautismo em águas, porque há algumas igrejas em Chile, porque conozco muitas igrejas que não hacen bautismo em águas, como foi Jesus bautizado por imersão. Então, ustedes acá estão de parabéns por ter o bautistério acá para ser bautizados. Então, se formou a muralha de água, a la derecha, a la izquierda, a nuvem cubriu totalmente esse caminho em el meio del mar, e todos foram bautizados em Moisés, em la nube, em el mar. Isso é fantástico. O maior bautismo já realizado. Quantos havia? 1,5 milhão de pessoas. Todos foram bautizados simbolicamente, cruzando o Mar Rojo, saliendo de Egipto, saliendo del mundo, cruzando o Mar Rojo, simboliza o bautismo, e yendo hacia la tierra de Canaã, yendo hacia la tierra prometida.
como ustedes saben, Brasil es un país grande. Y ahí los bautismos, cuando se hacen a cada 2 meses, son 700, 800 personas, 1200 personas. Se hace incluso en la mar, porque hay más espacio para 50 pastores estar bautizando simultaneamente. Es muy hermoso. Pero el mayor bautismo hecho en la historia, nosotros acabamos de contar. Todos fueron bautizados en Moisés, en el mar y en la nube. Glória a Deus por isso. Que te parece? É fantástico ou não é fantástico esse caminho? El hombre poderia ser isso. ¿Qué podría ser el hombre? El hombre podría ser un puente. En la ciudad donde vivo ahí, la capital de la provincia, se llama Florianópolis. Ahí hay un brazo de mar, la capital es una isla. Y hay 2 puentes largos, más largo que la puente de, en Concepción. Larga esa puente. Y abajo pasa un brazo de la mar. El hombre logra incluso hacer un túnel, ¿cierto? Como hay en España, en el Canal de la Mancha, pasa una rodovía por abajo de la mar. Pero solo Dios puede abrir el agua para que su pueblo pase con pie en seco. Solo Dios puede hacer ese milagro. Me gostaria que alguém pudiera trazer uma agüita para mim. Glória a Deus. A vezes em minha oração eu digo, Senhor, Tu sacaste água de la roca, Tu sustentou o pueblo com maná, Tu abriu o mar rojo, Tu poderias fazer novamente estes milagros. Há milagros em la Bíblia que Deus hizo solamente uma vez, pero hay milagros que Deus pode fazer nuevamente. Deus pode fazer milagros hoje na actualidade. Foi cantado aqui esse dia sábado, eu sou um milagro. Glórias a Deus por isso. E aí o versículo 17 vai dizer que os carros de Faraó, o caballo, el ejército, su fuerza, cayeron, quedaron anegados, murieron soterrados ahí con el agua. Y dice ahí, para no levantarse, feneceron como el pábilo, quedaron apagados. No sé si ustedes, yo no estoy acompanhando las noticias, pero supe que algunos millonarios fueron con submarino, ¿cierto? A donde está esa gran embarcación, el Titanic. Querían ir no sé qué hacer allá, explotar, sacar foto. Y me parece que esa gran embarcación, cuando se hundió, fue porque desafió a Dios, diciendo en su primer viaje inaugural que ni Dios podría hundir esa gran embarcación. Y cuando Dios es desafiado, Dios se levanta en su trono y Dios brada y acontece su voluntad y el milagro acontece. Glorias a Dios por eso. Entonces ellos acabaron muriendo porque fueron a un lugar que Dios ya había abandonado ese lugar. Igual que la Biblia dice que aquel que reconstruyera la ciudad de Jericó iba también a morir. Y eso sucedió. Jericó fue maldecida, Jericó fue destruida en la época de Josué y jamás se pudo levantar la ciudad de Jericó. Así que la puerta que Dios cierra, el hombre no abre, las cosas que Dios destruye, el hombre no puede levantar, pero la puerta que Dios abre, el hombre también no puede cerrar. Gracias, mi hermano, ganaste la recompensa por ese vasito de agua.
Entonces, esse primeiro caminho é fantástico. Um caminho aberto por Deus em meio de la mar. Agora, versículo 19. He aqui, mira, que eu hago cosa nueva. Aleluia. Vou ler de novo para você dizer amém. He aqui eu hago cosa nueva. Deus é fantástico. Os maiores projetos de Deus, Ele começou a falar por lo menos 1000 anos antes. O nascimento de Jesus, por lo menos 700 anos antes, os profetas já estavam vaticinando, profetizando. Su nome será maravilhoso, su nome será consejero, su nome será Deus eterno. Vai nascer em Belém. Aleluia. Muitos profetas profetizaram. Provérbios, capítulo 1, habla del derramar del Espírito Santo, um grande evento também, que Deus falou com antecipação. Então agora Deus está dizendo, oiga, escute, vou fazer algo novo. Isso é para nós hoje. Deus vai fazer algo novo. Pronto vai ser publicado. Pronto vai sair na rádio. Pronto vai sair em Facebook. Diga amém. E não la conocereis? Sim, eu quero estar aqui para conhecer. Eu já vivi em Chile 21 anos. Del ano 91 e sumando 21 anos vivi aqui em Chile. E agora estou de volta para quedar mais uns 25 mais. Porque profetizaram para mim Talcahuano que o Senhor me usaria em essa terra por 50 anos. Então, tenho 54, quero morir acá em Chile. E quero morir ancianito. E quero em la ancianidade, em la vejez, aún produzir frutos. Que rico esta palavra. É aqui que eu hago coisa nova. Pronto saldrá a la luz. Dice el Senhor, outra vez abriré camino en el desierto. Escute, esse caminho em el desierto é muito mais importante que o caminho aberto em la mar. Há 3 tipos de profetas. Profetas que profetizaram antes do cautivério babilônico. Profetas que profetizaram em el cautivério babilônico. E profetas que profetizaram depois do cautivério. Isaías é um dos profetas que começou a avisar ao pueblo que Deus ia fazer algo grande. Ia acontecer um novo éxodo. Agora eles não vão sair de Egipto, agora eles vão sair de lá Babilônia. Quantos anos quedaram em Babilônia? 70 anos. Muitos não quiseram volver. Muitos não conheciam Jerusalém antes. Muitos nasceram allá. Sabe quantas pessoas regressaram de Babilônia? Você pode sacar a conta. 1496 pessoas. Isso habla livro de Esdras capítulo 7. Esse caminho, escute bem, de la Babilônia a Jerusalém, é
1.500 quilômetros. Oiga, é como de aqui a Iquique. Pouquinho menos. Caminho árido. ¿Cuánto conoce el desierto de Chile? Una persona, dos. Usted não é chilena, pero conoce. ¿Viniste por allá? Eu conozco el desierto chileno. Desierto más árido del mundo. 400 anos que não llueve. Llevaría 100 anos para llenar una taza de agua. El desierto de Atacama. Ahora imagine comigo. Si Dios habla al pueblo allá en Iquique, vamos poner Iquique como ejemplo. Ustedes vão salir de Iquique e vão venir a Santiago. Pero não há bus, não há avião, não há la Panamericana, não há caminho. ¿Sabe quanto tempo caminaram? Esdras 7:9, 5 meses caminando. Saliendo de la Babilônia, 1.500 quilômetros, 5 meses caminhando para chegar em Jerusalém. É harto tempo? Muito tempo. Eu hice esse viaje agora de Brasil 50 horas já. Cheguei quase quadrado acá. 5 meses caminhando. E veniam cargando riqueza, animais, hijos pequeños. E o Senhor dijo, eu vou abrir um caminho para ustedes em el desierto. O Senhor me ha dicho 3 vezes acá em Chile agora, estes 85 dias que estou acá, que estou solito aí na igreja, a vezes estou me duchando e estou predicando para mim. Ou então estou fazendo meu almoço, que há uma cozinha, hago meu almoço e estou falando. E o Senhor me disse assim, dramatiza. O que significa isso? Eu quero dramatizar acá esse caminho. Você vai entender. Tenho cable suficiente acá. Imagine Deus caminhando previamente ao viaje por el desierto, árido, seco, habitação de chacales e coisas assim, serpientes. E o Senhor caminhando, estou dramatizando. O Senhor vê pequenas árboles. E o Senhor disse assim, oiga, arbolitos, quero que ustedes apurem, se formem, cresçam rápido, pero tienen que me produzir sombra. E você, pedras que estão aqui, eu quero que nazca aqui uma fuente de água potable, dulce, porque vai passar por este caminho mi pueblo. Porque eles necessitavam buscar el oasis em el desierto para dormir, para tomar água, para lavar seus pés, que estão llenos de arena, heridos, a lo mejor dormir bajo una sombra, porque el desierto hace 40 grados de calor. Eu logro imaginar que Deus dijo, ou então se mandou los ángeles, habla com as árboles, habla porque vou abrir esse caminho em el desierto, porque mi pueblo passará por este lugar. E diz aí que os chacales, diz, aparece 3 animais acá.
la fiera, los chacales y los polluelos de avestruz. Como seria chacales em diminutivo? Chacalitos? Eu imagino os chacalitos hablando entre si. ¿Usted sabe cantar? Pergunta a outro chacal. ¿Usted sabe cantar? Polluelo de avestruz. ¿Usted sabe cantar? Avestruz não canta. Burro não canta. Cuervo não canta. Pero dice el texto, ellos me honrarán. Imagine comigo agora, os árboles já cresceram, há água. Oiga, se reuniu os chacales e os polluelos de avestruz. Glória a Deus, aleluia. Há água, há sombra. Ai, que maravilha. Eles estão honrando ao Senhor e alabando ao Senhor. Estou usando a imaginação. A Bíblia não habla isso, pero para que você entenda que este caminho foi tão glorioso, foi tão precioso, que os animais se alegraram e alabaram ao Senhor. E por que eu suprimi um versículo? Por que eu não leí o versículo 18? Agora vou ler. Foi a propósito. Dice assim: não os acordéis de las coisas passadas, nem traigáis a la memória las coisas antiguas. Como se diz acá em Chile? Nostalgia. Oiga, eu conozco a história de Chile, a história do avivamento, 1909. Em Brasil começou um avivamento em 1911. E aí há irmãos antigos e não tão antigos que echam de menos estes tempos. E añoram, desejam um avivamento para agora. Pero eu te vou dizer uma coisa: o hecho de você estar aqui jueves, a esta hora da noite, com o frio que está haciendo, é porque há um avivamento em tu vida. Eu vejo a senhora, a irmã aí já certa idade, cantando em el micrófono, porque há um avivamento em sua vida. Quantos músicos há aqui? 5, 6? Hoje, porque há um avivamento em la vida de ustedes. Nuestro cérebro não logra mirar a dois lugares ao mesmo tempo. Há o único animal, o camaleão, ¿ha visto? Tem um ojo aqui com 360 grados e o outro independiente também assim. Pero o ojo de nós ou mira adelante ou mira hacia atrás. E Deus está dizendo: eu quero fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. Mas se você queda mirando hacia atrás, você não vai lograr entender o que Deus está fazendo em esta época e este tempo. O Salmo 126, a lo mejor ustedes cantam: quando o Senhor hiciere volver, me ajude, de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Aleluia. Eu creio que os mais antigos diziam: não creio, onde estamos caminhando tanto tempo? 5 meses caminhando. Estamos volviendo a Jerusalém. Outros poderiam dizer no outro salmo: nossos pés já estiveram allá.
El otro podría decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Era un sueño. Yo tengo un deseo grande de conocer Israel. Todavía no he conocido. Pero el día que yo llegara allá en Israel, se cumprirá un sueño muy hermoso en mi vida. No quiero ir con una caravana para estar 15 días. Yo quería estar 90 días allá. Andar en los campos, andar en el mar, andar en el comercio, andar en la montaña. Conocer Israel así de punta a punta. Entonces yo, al llegar allá un día, voy a decir, es como un sueño, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí en esa tierra. Pero, si no alcanzar estar allá, estaremos allá. Más allá del sol. Más allá de las estrellas. En la nueva Jerusalén. Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia. Hay que sacar el foco del pasado y percibir lo que Dios está haciendo ahora en tu familia. Porque aquí donde ustedes viven, llamado Peñalolén, aquí donde ustedes viven, llamado región metropolitana, dime una cosa, espiritualmente, ese lugar aquí es un desierto espiritualmente hablando. ¿Qué hay de bueno allá afuera? Nada. ¿Hay alegría allá afuera? No. Pero acá adentro es el río del Señor corriendo en sequedad. Hay personas que eran un verdadero desierto antes de conocer a Cristo. No había fruto, no había paz, no había esperanza, pura amargura, pura carga, pura tristeza. ¿Eso no es? Pero llegó, el Señor abrió el camino. Usted conoció el camino que es el camino que te conduce al cielo. Y ríos de agua viva correrán en su interior. Juan 7, aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán en su interior. Vuelvo a decir, Dios quiere abrir un camino en el desierto. Dios quiere abrir puerta para ustedes. Dios quiere abrir puerta para tu familia. Dios quiere hacer algo nuevo con usted y con nosotros. ¿Y nosotros para qué? Para que usted honre a Jehová, para que usted alabe a Jehová, para que usted publique la gloria de Jehová. La reacción que usted tiene al recibir la bendición del Señor. Si el Señor dice, usted gana, pero el Señor me bendijo, pero no estoy muy contento. Usted no va a recibir más bendición. Pero si usted hace como los polluelos del avestruz, que cantaron ahí en el oasis, si usted se alegra, Dios te va a bendecir mucho más. Si usted es grata al Señor, Dios te va a bendecir mucho más. Si usted publicar la grandeza de Dios, Dios te va a bendecir mucho más. El Señor quiere abrir un camino nuevo. Quiero orar por ustedes. Póngase de pie. Falta 3 minutos para las 9.
Yo no sé qué hora que empecé a predicar. El pastor dijo, a lo mejor el predicador de 20 minutos, pero la verdad que soy predicador de una hora por lo menos. Es de cartucho largo, pastor. Glorias al Señor. ¿Será que el coro podría hacer esa alabanza cuando el Señor hiciera volver de la cautividad? ¿Ustedes pueden hacer esa alabanza? Glorias a Dios. ¿Cuántos aquí necesitan un camino abierto en tu vida? Yo te invitaría, ¿quieres pasar acá adelante para que nosotros estemos orando por usted? Venga acá adelante. Puede permanecer en pie aquí, señora. Ahí. Venga usted también. Dios va a abrir un camino para usted. Una puerta para usted. Muchas puertas. Aleluya. Muchas puertas Dios va a abrir. ¿Cuántos quieren algo nuevo del Señor? Venga aquí adelante. Venga aquí adelante. Nosotros vamos a orar. Y ya pasaré el micrófono al obispo José Navarro. Dios quiere hacer algo grande. Olvida el pasado. El mar rojo abierto es pequeño delante de ese nuevo camino que el Señor quiere abrir. Glorias a Dios. Aleluya. Vamos a escuchar la alabanza primero, si posible, sí. Y después vamos a estar orando. Glorias a Dios. Ustedes que están acá, cierren los ojos. Sí. Glorias a Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan, en luz de nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y nuestra lengua de alabanza. Todos cantando. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Levante una mano al cielo. Y estaremos alegres. Levante, usted estará Y estaremos alegres. ¡Oh, aleluya! Y estaremos alegres. Aleluya. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Mi boca se llenará de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Y nuestra lengua de alabanza. Gloria a Dios. Entonces dirán entre las naciones, Gloria a Dios. grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Gloria, 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 gloria. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. Y estaremos alegres.
cantaremos alegres. Aplaudimos al Señor, de un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Reciba, Señor, este aplauso. Recibe este aplauso, Señor. La alegría es una decisión. Salmo 30 dice, el lloro dura una noche. La alegría viene por la mañana. Yo me alegraré en el Señor. ¿Usted está alegre? Un varón acá y pura dama acá. Aleluya, gloria a Dios. Diga, yo estaré alegre. El Señor va a abrir esa puerta. El Señor te va a abrir una puerta. Y es grande. Y es luego. Grande. Sí. Dios te abrirá esa puerta. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar todos. Cierre tus ojos. Padre, en tu presencia nosotros estamos. Hemos oído tu palabra y hemos entendido tu palabra. Hemos entendido que tu abrió un camino en el medio de la mar y también abrió un camino en el desierto. Y tú puedes abrir un camino para nosotros, una puerta para nosotros, sea una puerta de trabajo, sea una puerta de salud, sea una puerta de una documentación, sea la puerta de un viaje, sea la puerta de una casa, sea la puerta de un vehículo, Señor, tú lo harás. Oh Dios mío, que nuestra mente no esté aprendida al pasado, mas que nosotros podamos entender esa cosa nueva que tú harás ahora acá. Yo profetizo sobre tu vida ese tiempo nuevo, esta bendición nueva, esta alegría nueva, esta fortaleza nueva, esta unción nueva, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús, reciba la bendición, reciba la bendición, reciba la fuerza, reciba la alegría, reciba el gozo del Señor. Oh, aleluya. Levante tus manos, vamos a dar gloria a Dios. Todos juntos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire para este hermano, esta hermana que está de tu lado, da un abrazo en ella y dice, Dios hará cosa nueva, Dios hará cosa grande. Ahí abraza a tu esposa, abraza a ese hermano que está a tu lado. Glorias al Señor.